Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy la idea era traerles la cuestión de la ansiedad como uno de los temas que prácticamente están generando muchísima consulta, tanto la ansiedad en general como algunas manifestaciones de ansiedad que nosotros conocemos más como trastornos de angustia, y por otro lado también otra manifestación, otro tipo de ansiedad, que es la ansiedad social. Eh, un poco también pensándolo como algunas manifestaciones o expresiones que están también directamente ligadas a esta situación de aislamiento que hasta hace poco, durante tanto tiempo, ha generado en la gente una sensibilidad particular, ¿no? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ansiedad? Tengamos en cuenta que nosotros siempre vamos a la cuestión de la psiquiatría, el DSM-4, el DSM-5, que son los manuales diagnósticos, pronósticos y estadísticos de las enfermedades mentales, y dentro del apartado de ansiedad hay muchos subtipos de ansiedad. Pero ¿de qué hablamos puntualmente cuando hablamos de la ansiedad? La ansiedad es un mecanismo que podríamos decir es un mecanismo adaptativo. Adaptativo en el sentido de que predispone a todo el sistema neurohormonal a la mejor performance, tanto emocional como física, para la huida o el ataque. O sea, frente a una situación de riesgo inminente y real, el cuerpo se prepara de una manera lo más eficaz como para hacer frente a esa situación. Esto teniendo en cuenta que también hay cuestiones que se ponen en juego de lo más arcaico del ser humano y que tiene que ver con justamente un mecanismo de defensa frente a una situación real que nos pueda poner en peligro. Por lo tanto, por eso decimos que es adaptativo, porque nos predispone de la mejor manera frente a una situación de riesgo real. Entonces, ¿cómo es la predisposición de la mejor manera? Bueno, aumenta el ritmo cardíaco como para que se oxigene más rápido la sangre, aumenta la frecuencia respiratoria como para tener más volumen de oxígeno, los músculos se ponen de una manera como para salir corriendo o como para atacar de la mejor, lo más tónico posible, con lo cual uno se eriza. Se eriza también los pelos como para dar un volumen, si nosotros, porque no tenemos pelo, pero en nuestra vida arcaica, teniendo en cuenta la cuestión evolutiva, bueno, como cualquier otro animal, el tema de la piel de gallina genera esta sensación de mayor volumen frente a un oponente, frente a un atacante. Y también situaciones de un estado de alerta, como un estado de atención muy ligado a esto de estar atento a la situación que nos puede llegar a generar un riesgo. Todo esto funcionaría bien si en realidad del otro lado hubiera una situación real, que requiera de nosotros el ataque o la huida. Ahora, el tema es que muchas veces todo este mecanismo se activa y no hay del otro lado ningún tipo de riesgo real. Y ahí ya estamos sobre la base de una situación en donde la ansiedad empieza a ser patológica. Ya no es un mecanismo adaptativo, sino que empieza a ser un mecanismo patológico, y muchas veces lo que activa esta ansiedad tiene que ver con un estado de estrés o con situaciones de la vida familiar o con situaciones que no son naturales o por lo menos que no tienen que ver con lo cotidiano de cada uno y generan estas situaciones patológicas, generando esto, ¿no? Una sensación física de incomodidad, de malestar, de tensión nerviosa, a veces de dolor de cabeza, de tensión en la espalda, y también de una aceleración en el pensamiento, en un pensamiento negativo, en un pensamiento muy ligado a una anticipación de cuestiones negativas, o sea, la sensación de que algo terrible va a pasar y es inminente, pero no sé qué, y eso nos predispone a estar realmente muy mal con el entorno. Desde la perspectiva más ligada a lo estructural, uno tiene que pensar que este tipo de manifestaciones algo nos están diciendo
de que algo no anda bien en nuestra vida. Y ahí ya estamos pensando en otro tipo de emoción que lo llamamos angustia. Y la angustia tiene que ver justamente con la señal de que algo no anda bien. Entonces, frente a esto que actualmente se denomina ataque de pánico, justamente porque en el DSM-4 está ligado como panic attack y está justamente como trastorno de angustia sin agorafobia, así está nomenclado en el DSM-5. Pero bueno, lo hemos traducido literalmente como ataque de pánico. La gente siente que tiene un ataque de pánico y frente a esto, bueno, se angustia, se paraliza, se asusta, va a la guardia, realmente la pasa muy mal. Pensemos de qué se trata esto. ¿Qué le pasa a un sujeto cuando está teniendo una situación que nosotros vamos a llamar de angustia? Bueno, hay una señal de que algo no anda bien. Este algo que no anda bien tiene que ver con algo del orden de lo subjetivo, tiene que ver con algo del orden de la vida del sujeto. Algo no anda bien en cómo está percibiendo su vida, tanto en lo familiar, en lo vincular, en lo afectivo. Algo no está andando bien. Muchas veces uno no es consciente de que las cosas no andan bien. Y justamente es la mayor conflictividad, ¿no es cierto? Porque uno siente que está todo bien, pero que de repente se desmaya o que de repente siente una sensación de muerte inminente o siente que se desvanece o siente que el corazón empieza a funcionar de una manera inadecuada y uno siente morir. Bueno, esto es angustia. Y esta angustia, insisto, pone de manifiesto, es la expresión de algo que no se ha podido expresar o que no se está pudiendo expresar de una manera adecuada, de una manera consciente, que muchas veces ni el sujeto sabe que está atravesando por una situación conflictiva. Por eso, frente a estas situaciones, es muy importante el tratamiento o la consulta al psicólogo. Porque si bien hay medicamentos que son muy eficaces para la ansiedad, lo que tenemos que pensar es qué es lo que está causando esta angustia. Y muchas veces, frente a la imposibilidad, a la falta de conciencia de lo que está generando esta angustia, es que eso que causa la manifestación puede agravarse o puede generar otro tipo de situaciones en donde ya el menor de los problemas va a ser estos ataques de malestar y de incomodidad que nos genera. Entonces, es importante empezar a generar un espacio a partir del cual uno puede interrogar qué está pasando, qué hay más allá de esta emoción, qué hay más allá de este estado, de este pánico, porque algo no está andando bien, aun cuando nosotros en lo consciente no nos demos cuenta de qué es lo que está andando mal. Bueno, un poco traerles esta inquietud, porque es algo que de alguna manera se pone de manifiesto en la consulta. Hay muchos pacientes que están viniendo muchas veces por indicación médica con esta pregunta, no sé qué me pasa, en mi vida está todo bien, pero tengo ataques de pánico. Bueno, la cuestión es que hay algo que no está andando bien y el objetivo es descubrir de qué se trata. Los invito entonces a la consulta, al psicólogo, para iniciar un tratamiento en donde se pueda expresar algo de lo subjetivo que tiene que ver con este malestar. Seguimos hablando en próximas emisiones del tema. Les dejo un saludo a todos.